Le deseamos que la salud sea plena, que el éxito sea total. Ese es nuestro deseo de este equipo de Buffet Político, nosotros tres y los que están detrás de cámaras también, un gran equipo que hemos cumplido 60 días ya al aire. Hoy iniciamos, no sé si recuerde alguna vez cuando el gobernador Jiménez tomó posesión del gobierno del estado, les decía que su contabilidad política estaba en ceros. Yo creo que hoy tenemos esa oportunidad todos nosotros, cada uno de nosotros, de iniciar este 2024 con nuestra contabilidad en ceros. No hay activos, no hay pasivos. Habrá que ir construyendo, escribiendo estas 365 páginas a lo largo de estos 12 próximos meses. Le deseo que lo haga con mucha salud, con mucho entusiasmo, que le ponga ganas a todo. Le deseo que los regalos recibidos en este diciembre pasado hayan sido de los que no se compran en las tiendas, de los que no están en oferta, de los que no es que hacer una fila para pagarlos, sino poner el corazón para entregarlos. Le deseo pues mucha felicidad, le deseo mucho éxito y sobre todo mucha salud a ustedes principalmente. Mi Raimundo Mendoza, feliz año nuevo, hermano. Jorge Luna. ¿Cómo amaneciste? Muy buenos días. Feliz 2024. Feliz. Yo pensé que habías amanecido feliz. También, fíjate que pese a que mucha gente piense que levantarse temprano el 25 o el primero, porque si nos levantamos temprano, más que una queja yo lo considero como una bendición. Digo, más vale quejarse por tener trabajo a no tenerlo. Exactamente. Porque hay mucha gente que desafortunadamente empieza este año, no con lo mejor. Les deseamos que esas oportunidades se brinden de manera inmediata, pero la verdad venir, ya lo dijo ahorita Arnulfo y hablando en serio, la verdad estamos muy contentos porque ya son 2 años, eso quisiéramos, 2 meses, noviembre y diciembre que se nos han ido como agua, la verdad, y fortaleciendo primero como una amistad. champán. Exactamente. Como un buen tinto. Es impresionante lo rápido. Como un buen postre. Rápido, y la verdad vamos a hablar, hemos tenido grandes invitados, grandes experiencias, notas exclusivas que las vamos a recordar hoy, que estamos por iniciar el 2024, y decirles antes que sintonícenos, o sea, quédense con nosotros de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, porque este año en especial, el 2024, vamos a tener muchísima información política como nunca. Este buffet pues se va a ampliar por obvias razones, esta elección que vamos a tener presidencial, la elección federal de los diputados y de los senadores, y también la más importante, yo creo que nos atañe a nosotros, que es la elección de las presidencias municipales. 38 alcaldes y nuestros diputados federales también nos importan. Los diputados federales yo creo que es algo de lo más delicado que muchas veces perdemos de vista. Y son los que están en las gestiones de los recursos. Son los que nos tienen, ¿sabes cómo? Como nos va a decir en un momento más Marcelo Lara, invitado hoy, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, capítulo Coahuila, nos va a decir cómo estamos en deuda pública nacional. Obviamente la local pues ya la conocemos, hoy otros 18 milloncitos, pero la deuda pública nacional, cómo tiene otros países, cómo estamos comparados en deuda pública con Estados Unidos, por ejemplo, que siempre la comparación es entre el vecino y nosotros. ¿Quiénes nos tienen así? Los diputados federales, los senadores de la República. Vamos a elegirlos bien, vamos a fijarnos en lo que estamos haciendo. Oye, ¿cuáles son sus propósitos para este año? Los de los candidatos a diputados, repartir chingos de despensas. De nosotros. Perdón. No, después hablamos de repartir despensas. Es que luego no te vas al golpeteo, Arnulfo. A la carnita. Estamos hablando del amor, del año nuevo, de los propósitos de año nuevo, de la fraternidad del mundo, de el clima tan benigno que viene para este 2024. Tus pronósticos. Mis pronósticos. Eso ahorita hablamos, los propósitos. Honestamente, convertir este programa en el mejor programa de televisión hacia el cierre de nuestro primer año, que vendría siendo el día 1 de noviembre. Yo creo que tenemos un reto muy grande, muy amplio, reforzando lo que acabas de comentar, con la audiencia en Coahuila. Los medios de comunicación tenemos un compromiso muy fuerte con la comunidad, con la sociedad, y sin duda hay que refrendar ese compromiso porque vienen tiempos de mucha turbulencia, de mucha información, de mucho análisis, y siempre ese análisis va a ser parcial, ¿no? Entonces,
lograr llegar a algo más objetivo que subjetivo es lo complejo. Y yo creo que ese es uno de los propósitos o retos que tenemos nosotros aquí y el compromiso que tenemos que hacer con usted. Nuestro compromiso es hacerle un reto y cumplirlo. ¡Eso! Y que usted participe. Aquí es bien importante, y lo hemos platicado nosotros tres en lo público y en lo privado, que la opinión que usted vierta, que usted nos haga llegar, la queja, el comentario, para este año, para el 2024, va a ser de suma importancia, porque usted se va a dar cuenta que en este espacio tenemos pues total libertad para hablar y abordar los temas que usted quiera que abordemos. Entonces vamos a trabajar en que usted se involucre más con nosotros. Así que vamos a esperar que este 2024, y por supuesto ya en el tema personal, pues la salud es primordial. La salud. Si no contamos con salud, pues no vamos a poder estar Salud. aquí. Salud, pues. Oye, yo ¿Qué mira, pasó? yo me ¿Qué vine, pasó? pues es que me vine tan a la carrera que A no. mí se me hace que lo dejó con vino o con whisky. No, mira, me o traje, con allá tequila. está mi botellín de agua. Ahora vine muy saludable, muy temprano. Muy fitness. Muy Ándale, crudo. aparte, O muy crudo. Necesita hidratarse. rápidamente. Yo cafecito Que sin hablando, azúcar. hablando de crudos, hoy entra Congreso a Coahuila. Sí. Ya Hoy. venía ahorita por Pero todos. ¿por qué de crudos? No, digo, Sí, pues sí, si no sí. los dejaron bien cocidos. Ah, ok. Pero vi ya la policía, una patrulla en cosa ahí a la altura de John Las Deere. vallas, ¿verdad? La banda de la Zulema aplicada. Siguen las vallas. Bueno, pues estaban medio Siguen las vallas. Estaba la patrulla Ah. y así los policías adentro. Entonces, ya el clásico, Mala ¿no? noticia en el estreno de la nueva legislatura. Tener amurallada lo que le llaman la Casa del Pueblo, lo que le llaman la casa de nuestros representantes populares, lo que le llaman los que a cambio de una despensa lo que le llaman los que obtuvieron la mayoría de votos y que hoy tengan amurallado el Palacio del Congreso, pues es una vergüenza. ¿A quién le tienen miedo? ¿A qué le tienen miedo? Señores, señoras diputadas. Yo creo que debe ser un compromiso, ¿no? De las nuevas administraciones, abrir los espacios. El Palacio de Gobierno está abierto, ahí está el ejemplo. Y ¿Qué no? sin embetunar a nadie, ayer, por ejemplo, yo andaba con mi niña en la Plaza de Armas disfrutando de este espacio Villa Mágica. Villa Mágica, que nos gustó bastante, a mi niña sobre todo le gustó bastante, a Lana. Sí, pues tú ya estás grandecito, ¿verdad? Sí, bueno, sí, Por eso imagínate a la ahí niña- arriba de la muñeca, ¡ay, toma una foto! Del burrito. Del burrito sabanero. Y se abrieron las vallas. Sí, desaparecieron. Desaparecieron. Entonces, ¿por qué las ponen en el Palacio del Congreso? En el Palacio Legislativo no tiene por qué estar amurallado. Mira, es un espacio. Uno entiende que haya control en los accesos, pero pues yo creo que es una fecha tranquila, va la gente que tiene que estar. Yo pensé que la Yo creo última que vez no. iba a ser cuando Riquelme dio su último informe. Pero luego a lo mejor dije, bueno, pues a lo mejor para que no se escape y muerda a alguien o algo, ¿no? Pero no, era por Más bien es para que no por se la salga. inseguridad que él siente en el estado más Oye. seguro del planeta. Fíjense lo paradójico de esto, ¿eh? Y ahí sí nos estamos jugando. No. O sea, todos los días nos atiborró de Mitofsky, ¿no? Nos mitovskiamos de harina, con huevo. Y el mejor lugar para vivir, y las inversiones llegan porque Coahuila es seguro, y porque el modelo Coahuila de tener de estar coordinados con los mandos federales y los mandos municipales. Y luego, ¿a qué le tenías carajo miedo? A unos manifestantes profesores que te iban a exigir el derecho de lo que se robaron tus antecesores, tus mentores, tus promotores. ¿A qué le tenías miedo en el informe de gobierno? Claro. Repito, a lo mejor era para que no se saliera y fuera a morder a alguien. A lo mejor era parte de la seguridad de Coahuila que nos brindaban nuestros mandos O que policiales. no se salieran los invitados. Por aburrido el tema. Por aburrido. No, ya vámonos, ya estuvo bueno. Ya, ¿vamos a corte o qué? No, yo que los invitados dijeran, no, ya vámonos, ya estuvo bueno. Ya vámonos. De mentiras. Antes de que se acabara el... Pero yo los veía todos así como, y cuéntanos, Riquelme. Cuenta. Esta se Oye, quedó de las... No la sí, tenemos ya. en el resumen. ¿Vamos al resumen? No, todavía no. ¿Cuáles son? Tú que Pues es estuviste... que tenemos invitado también. O sea, Azalia y tú creen que aquí nos vamos a quedar a vivir o Sí, qué. claro. Ok. Aparte, tú que estuviste cerca en No el te creas, Congreso, Azalia, jefa de la banda de Rola. ¿cuáles consideras que son los retos que vienen para este año? Para el legislativo. Sí. Tú que conoces las tripas del Congreso, bien, Las entrañas. las entrañas. Mira, Un pedacito. lo que- de entrada, yo creo que Y de Morena, El- no vale. fue la diputada más
activa. Sí, ¿para qué le dabas? Sí. ¿Pero cuál diputada? La diputada Lisbeth Dazón, a quien le La mando un notaria saludo. del Luz Mercedes. Helena, ¿no? La diputada, bueno, la notaria del Mercedes. las estadísticas ahí están en la página del Congreso. Yo no lo digo, lo dice el Congreso. ¿Sabes dónde del estuvo Estado. las estadísticas? Fíjate que nos falta en su la- reelección. Ahí estuvo la estadística de Puede Lisbeth ser, Gasol. puede ser. Ahí es donde la juzgaron. Pero La hay que encuesta de- ser bien realistas, ¿no? O sea, ¿qué tanto de lo que hacen los diputados sale a la sociedad? Ese es un primer reto. Yo creo Fíjate. que eso es lo que le dices, ¿verdad? No, para, no, que no, no. para que se No. sienta bien. O para que no le quiten el contrato. Bueno, no. Ahí va. ¿Cuánto realmente proyecta? Lo veíamos el día que platicamos aquí del diputado Tony. ¿Cómo se llama? Tony Flores. Tony Flores. Su discurso, su post de Facebook, pues no tenía ningún sentido. O sea, copiándole a Guadiana, copiándole a Humberto Moreira, copiándole a no sé quién más ahí con sus Madre hashtags. santa, abusados. Por eso hay vallas. Entonces, No le copien a nadie. digo, por ejemplo, Atolini, pues es un diputado muy gritón, es muy buen orador, la verdad, pero ¿qué tanto de eso se va a llevar a los hechos, no? ¿Qué tanto de eso se va a construir en beneficio de la sociedad coahuilense? Mira, Yo creo lo ahí que va a no ser- podemos negar es la mayoría abrumadora del PRI. O sea, Claro. ¿qué se va a construir? Lo que el PRI decida. ¿Qué se va a Exactamente. construir? Y eso Lo que el puede ser Ejecutivo peligroso, envía al Legislativo. Porque ya lo hemos vivido con el tema de la megadeuda, que había una mayoría priista y fue quien aprobó esa megadeuda. Como ahora la mayoría morenista está en el Congreso de la Y Unión lo y mismo. sucede exactamente lo mismo. Entonces, lo mismo. cuando vienen a quejarse los diputados federales, los senadores no han venido, ¿verdad? No, hay que traer uno. Es Verónica y quién. Y eran de Era entonces Guadiana. Guadiana, sí. Armando Guadiana. Pero- con Pues licencia. ahora es el, Pero era Reyes el Minitoy, Flores. el Minitoy. Pero pues ya no se perdió. Un día estábamos en un programa de El televisión Minitoy. en un lugar donde nada más en el despacho principal había mobiliario de primera y entonces en los demás estaba así todo enclenque. Y dice Reyes Flores, dice, sí, arréglenme, cámbienme el banquito porque para mí son como 2 pisos. Él solo dijo. Sí, dijo, sí, cámbienme el banquito, compadre, porque para mí son como 2 pisos de aquí Donde al me suelo. descuide me descalabro. Dice, se va hasta No, abajo. exactamente. Cosa seria, ya Pero podemos ir al resumen para darle más agilidad. Yo al creo tema? nada más, para concluir la idea, que esos son los grandes retos. O sea, ¿cómo van a comunicar lo que están haciendo en el Poder Legislativo y qué van a hacer realmente? O sea, que se conviertan en hechos en beneficios de la sociedad. No en una comparsa. Exactamente. Porque, digo, ya Que ya exijan saben- lo cuentas, malo- que rindan cuentas. Las cuentas hoy es tan sencillo como esto. O sea, emitió un cheque la Secretaría de Seguridad Pública para comprar patrullas, que lo manden aquí y que el auditor superior lo sepa ahorita. Andamos auditando un año después las cuentas del año pasado cuando ya los funcionarios ni van a ser. Ese va a ser el caso de las cuentas de 2023. Exactamente. Ya Fíjate. no va a estar Bernal en salud y el saqueo estuvo asqueroso. Ya no va a estar Saracho en educación y el saqueo estuvo asqueroso. Es ¿Sí? correcto. Bueno, ya no va a estar Chavo el 8 y el barril, sabrá Dios dónde quedó. Entonces, esos son los grandes retos. Fíjate, nada más para la gente que nos está viendo. La Junta de Gobierno la encabeza hoy a partir de las 12 Luz Helena Morales, que ya lo platicábamos, que fue la diputada primer diputada mujer priista, y aquí lo destacable es pues que fue la más votada, ¿verdad? Según No, sí fue la más votada. las cifras. No, y es una diputada muy prudente. Sí. Lo digo sin que me quede nada. Sin embetunar. Estudia. No, pues la puedes embetunar, lo que pasa No, es que no tú. traes con queso, nomás traes el betún, no traes el recipiente, pues ¿a qué embetuno? No, así Sobre está tu tablet. Oye, pero fíjate que prudente y responsable, por lo pronto. que ha madurado. Prudente y espacio responsable. Sí. Digo que ha madurado porque cuando ella empezó, me acuerdo muy bien en la administración, fue con Rubén Moreira. No sé si se acuerdan, fue secretaria de las mujeres. Sí. Yo la veía en su desempeño y era como que, pues estaba verde, ¿no? O sea, Creo que fue la primera estaba, secretaria de mujer, ¿no? creo que había una anterior, en la anterior administración, pero se ha visto el cambio. La verdad es que ha madurado. Ahora, digo, para que sea la primer mujer que va a conducir el Congreso de Coahuila, digo, algún mérito debe tener y la prudencia debe ser una de las virtudes. Y como dices tú, a pesar de que son mayoría, pues tiene que tener esa capacidad de interlocución. Pero fíjate, completando los nombres, en la mesa va a estar del PRI, pues don Carlos Robles Lostanau, Calalo. que es el líder de la fracción, que dices que es parte del control que va a tener el partido en el Congreso. ¿Qué dices quién?
Es que ¿Qué dices? ¿Qué dices quién? No, comentaste que pues finalmente el PRI es el que va a tomar el control. Sí. Y lo Sin que duda. él diga, bueno, vamos a ver. Está Gerardo Aguado del PAN. Gerardo El Aguado es muy famosísimo joven, ¿no? Quillo. El mero. Ya no está tan joven, es que tenemos diciéndole joven 10 años, güey. 12 O sea, años. ya se le fue la juventud. Sí. Dos sexenios. Es como Luis Fernando Salazar, con la cara de niño, ya creen que ya, para forever, ¿no? Ya Forever no es- 21, ¿no? Ya no es el niño azul famoso. Ya no es el niño ¿verdad? azul, No, ha ya sido de está. todos los colores, ya lo ves y parece arcoíris, Luis Fernando. Ya es el señor de las... Mira, vamos tantito a hacer una pausa, ya tenemos uno de los videos de nuestro primer programa. Oye, nomás rápido los nombres. Magali Hernández de Morena, Arturo Valdés del Verde, Zulma Guerrero de la UDC y Tony Flores del PT. Magali Hernández de Morena, me llama la atención mucho eso, lo comentamos después de esto. Oye, el invitado llegó desde las 9 de la mañana. viene. Viene en vivo el señor. Viene en O sea, dejó la champán en la camioneta y para venir a por platicar qué no la contigo bajó? y no lo pasas. ¿Y por qué no lo bajó? Pues porque Sale y tú manipulan el contenido de este programa No, de manera espantosa. Espérate, le Vamos a un toca- corte y regresamos. Buffet Político, Noticia Caliente. no. Comentario picoso. Y el señor que nos cortó el oso. Marcelo Lara, bienvenido. Buenos están? días, Muy buenos ¿cómo días. estás? Muchas Oye, gracias. que vienes desde muy lejos, Feliz año. Lo mejor. como los pastores de Belén. Que Como, haces 200, caminando. como 200 metros vives. Sí, a 200 metros, aquí en Candelaria, Chihuahua. Muy bien. Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas. Ya entregando ¿Cuándo? la presidencia. Ya este año tenemos nuevo presidente. ¿No te puedes El reelegir? contador, ya, fueron 2 años. Ah, sí, le entraste también al tema. Te hiciste al pulque. Te hubieran dado 6. Oye, sí, deberían de ser por más tiempo. Oye, ¿quién viene? El contador Sergio Hernández Lozano. ¿Ya lo saben desde ahora? Sí, ya, de hecho. Ya votaron por él, pues. Tomó protesta el año pasado, en noviembre, en una asamblea que se hace a nivel nacional, para que a partir ya de este mes tome las riendas del IMEF. Se lo Y estoy qué platicando ya. organizados, eso está muy bien. Muy bien. No, y su primera entrevista va a ser aquí. Sí, de Sergio. ahí para que lo Excelente. reciban. Por supuesto Con que sí. todo gusto. Marcelo, la deuda pública, luego nos clavamos con la deuda de Coahuila y no nos podemos imaginar en cifras menos. Yo creo que el propio Riquelme tal vez no sepa cómo se escribe y cuánto debemos en la local, y yo creo que Andrés Manuel no sabe cómo se escribe en lo nacional, ¿verdad? ¿Qué consecuencias tiene un país endeudado? ¿Cuánto debemos? ¿Qué significa para el desarrollo de una nación? ¿Y cómo estamos comparados con otros países? Mira, bueno, bien interesante. Cada fin de año, ustedes saben, se presenta un paquete económico, es decir, lo que va a gastar el gobierno federal en todos los rubros, en todas las secretarías, en todos los programas. Evidentemente tiene que haber un presupuesto de ingresos, o sea, a través de, sobre todo el tema tributario, lo sabemos en este país. Para este año se planteaban egresos por arriba de los 9.06 billones de pesos, es lo que iba a gastar el gobierno federal. Pero si te vas a la parte de los ingresos, nada más eran 7.3 billones de pesos. Es decir, la diferencia, técnicamente o financieramente hablando, había un déficit. Cuando el gobierno federal, sus egresos exceden más que los ingresos, pues evidentemente va a tener que pedir prestado o emitir deuda. Lo sabemos, el gobierno federal puede emitir deuda. Entonces este año más o menos se va a hacer alrededor de 1.7 billones de pesos de deuda. Evidentemente para todos los compromisos que pactó el gobierno federal. Es un año bien interesante porque es un año electoral, lo sabemos, y evidentemente, hay que decirlo así fríamente en finanzas, pues habrá un gasto en el tema social, en el tema de los apoyos que se otorgan, los apoyos directos. Evidentemente se tendrán que terminar las obras cumbre, que también lleva una muy buena erogación, y lo que platicamos aquí hace unos días o el año pasado, el tema de Pemex, que le sigue quitando mucho presupuesto al gobierno federal. Entonces, de ese tamaño es el tema. Pues evidentemente tener deuda te perjudica la calificación crediticia, pero repito, es un año electoral, entonces... A ver, perdón que te interrumpa, Marcelo. El presupuesto original de egresos era de 9.06 billones de pesos. 9.06. Y De los quedó... cuales, eso es lo que se va a gastar. El problema es que los ingresos te dan a más 7.3 billones de pesos. ¿Qué Los quiere decir? ingresos Que nos vamos a endeudar por por 1.7 1.7 billones. Así es.
La deuda de este año representa alrededor del 5.4% del PIB y la deuda total que trae el gobierno federal ya es más arriba del 54% del PIB. O sea, la deuda total la que venimos arrastrando, Así va a cerrar. que son alrededor de 12 billones de pesos lo que se debe, tanto deuda interna como deuda externa, es decir, a bancos internacionales, y la deuda interna es cuando tú emites bonos para conseguir recursos para los programas y para las obras. Entonces, de ese tamaño es como va a cerrar. Sí es una carga muy pesada financieramente para la siguiente administración y sobre todo porque no ha habido una reforma tributaria así sustancial para poder captar quizá más recursos. El tema de la inversión está muy, digamos, geolocalizada a ciertos estados nada más, es decir, no hay una proyección a nivel nacional del país para tener inversión en todas las regiones. Entonces creo que es un tema complicado para este año. Marcelo, en las notas que nos compartiste ayer hay una que me salta a la conciencia. El Fondo Monetario, lo que nos acabas de decir, es que el gobierno mexicano tiene comprometido el 52.7% del PIB, pero el de Estados Unidos el 123%. Sí. Pero o sea, ellos viven eternamente con deuda. Eternamente con deuda, pero manejable, entendiendo que es una economía muy diferente, entendiendo que ellos son una economía de alguna manera muy fortalecida. Pues esa es una realidad, ¿no? O sea, es como aquel... Pero dime cómo, yo no alcanzo a entender, perdón, la ignorancia financiera, ¿cómo tienes una economía fortalecida cuando tienes el 153% de tu Producto Interno Bruto comprometido para pagar deuda? Porque al final de cuentas sí generas de economía al interior, o sea, sí hay buena economía, digamos, al interior que te permite seguir endeudando, da vuelta. Y ojo, la mayor parte de la deuda de ellos se va al tema militar, hay que decirlo. El tema militar ellos le meten mucha gana. Claro. Esa es una pero no para hacer verdad. trenecitos, ni líneas, ni Ahora, los avioncitos. O programas. La deuda, creo que ahorita el comentario que viene a colación es, la deuda no es mala. No cuando la sepas manejar y cuando sea para cosas productivas, es decir, cuando le des tema productivo. Desgraciadamente creo yo, en el sexenio que vimos a nivel federal, la deuda fue para mucho programa social de asistencialismo, esa es una realidad. Y que las obras realmente cumbres no van quizás a ser exponencialmente favorables en la economía del país, o sea, hay que decirlo de esa manera. La refinería que no ha prendido, pues el famoso tren, lo sabemos. El tren suburbano de México, Toluca, también no ha estado terminado, entonces ese es el tema, o sea, que no le haces productiva la deuda. ¿Hay algún indicador ahí que pueda medir estos factores como lo que mencionabas ahorita de Estados Unidos, que la deuda de Estados Unidos sí está generando, produciendo, la deuda de México no se está quedando más bien ociosa? ¿Hay algún indicador ahí que podamos revisar? El IMCO ahí maneja algunos indicadores de eficiencia de la deuda. Es también muy pesado lo que se paga, el costo financiero de nuestra deuda, son alrededor de 13 billones de pesos, o sea, entonces... Pues caray, si es algo que deberíamos ponernos en preocupante. Aquí es donde yo plantearía lo que hablábamos hace un momento antes de que entraras, Marcelo, la posición, la responsabilidad de un diputado federal consciente y prudente. Número uno, yo te pregunto, de este gran dineral que se va a la deuda pública del país, ¿cuántos bancos acreedores son extranjeros y a dónde se van esos intereses? Sí, muy buena pregunta. De hecho, ahí creo que te compartí el dato. La mayoría son bancos, evidentemente, extranjeros, que técnicamente se les pide prestado. Entonces seguimos con la maldición de la Malinche desde entonces hasta hoy. ¿Estamos conscientes? Desde siempre. Sí. O sea, que si el gas, allá. Que si el agua, allá. Que si la lana, allá. O sea, no podemos concentrarnos lo que hablábamos del transísmico. Ahora que ya empezaron bueno, el de pasajeros ya está. Ahora viene la parte buena, que es el transporte de mercancías. Pero ya están apoltronados los chinos y los portugueses. ¿Y quién no? Portugueses, holandeses. O sea, es increíble que sigamos con esa... Cuando tenemos en México empresarios... Bueno, tuvimos al hombre más rico del mundo durante 3 años. Sí. Que no podemos... A don Carlos Slim. Sí anduvo en el Tren Maya paseándose. ¿Quién? El Carlos Slim. Por ahí anda. Participó en el proyecto. Sí, siempre está invirtiendo. En cada una de las inauguraciones de rutas estaba acompañando al presidente. Es el damo de compañía del presidente. En el caso de esta deuda, ¿qué tanto porcentaje corresponde a los programas sociales? O sea, del gobierno federal. Porque una cosa dices tú, bueno, es la inversión directa a las áreas productivas, pero pareciera que esto es un barril sin fondo, ¿no? Es decir, este dinero se va y ya no regresa. ¿O hay manera de medir? Sí, muy buena pregunta. De hecho, si te vas al análisis del paquete económico 24, la mayoría, no sé, un
un 20% está en el programa de bienestar, eso es una realidad. Viene muy fuerte este año, evidentemente lo sabemos, son temas políticos, financieros, pero bueno, es el tema de bienestar, el tema de seguridad, el tema del ejército, que también se lleva mucho recurso, y salud educación. Y educación, y repito, las obras cumbre, aeropuerto, tren, la refinería, que en teoría deben de quedar ya totalmente liquidadas para el cierre Que de la Marcelo, administración. desde el punto de vista de los hombres que manejan las finanzas como tú, ¿no hubiera sido mucho más rentable decir, aquí hay una licitación pública para entregar una concesión para que los mejores fabricantes de trenes en el mundo vengan y hagan un tren en la península? Aquí hay otro título de concesión para que las empresas mexicanas, porque ahí sí es un tema estratégico para la soberanía, la explotación del Istmo de Tehuantepec, y aquí hay otra para que hagan una línea aérea, y aquí hay otra, que no era más fácil. Sí, digo, es algo que... Y que este dinero no estuviera yéndose para así allá. es. Digo, Bueno, es es un algo más problema viable. desde lo local a lo global, ¿no? Sí. Digo, en Coahuila lo vivimos igual con el tema de derramadero Santa Catarina, ¿no? Que no hemos podido lograr el tren suburbano. Tenemos por ahí Pero qué tal los transportes de personal, no, eso en donde seguramente algún líder sindical tiene ahí una es fuertes el problema, intereses. cuando hay intereses muy geolocalizados. Sí, Oye, tenemos es por ahí difícil. el video cuando estuvo O CTM hablando localizados. el auditor, y cuando el actual diputado federal Jerico Abramo Mazo estuvo aquí en el programa, que va acorde con lo que está comentando Marcelo. ¿Lo podríamos ver? Vamos a verlo. Vamos a verlo, Azalia, por favor. Manuel Ramírez se reunió con el presidente del Congreso, el diputado presidente Eduardo Olmos, y con la presidenta de la Comisión de Auditoría Gubernamental, la diputada Edna Dávalos, para recibir este informe. Aquí llama la atención que fueron observados 146 entes públicos, y sorpréndase, aunque dicen que ha ido disminuyendo los montos de observación, fueron 3,000 millones de pesos en 2022. Ese fondo servía para que si el valor del costo del petróleo, después de lo que se estaba programado cobrar el año siguiente, si tú decías, como ahorita en el presupuesto de egresos, Morena lo estipula $56, ahorita el barril de petróleo está a 74. Entonces tú tienes casi $20 más, De sí, soporte. 18 de soporte. Entonces, ¿qué hacía ese fondo de estabilización? Una parte, un porcentaje de ese excedente lo ponía en ese fondo de estabilización para que cuando hubiera una caída de los barriles del petróleo, cuando hubiera una caída de los recursos fiscales, o sea, si hubiera una crisis, hubiera inflación, hubiera menos exportaciones, hubiera una caída de la Una economía del sacudida país, del mercado internacional de petróleo. pues tenías un fondo de estabilización para compensar el presupuesto y no descobijar a los más pobres, y no descobijar la infraestructura y mantener los programas educativos y de salud. Ramos tiene que actualizar su costo de... Que no ha tenido Ramos ese desarrollo. Vemos colonias como la Nalco, como la Escorial, que están totalmente abandonadas. Lo que decías ahorita, México ha sido un país... ¿Por qué Ramos tiene que migrantes. actualizar su costo de impuesto predial? Tiene que actualizar su cobro de agua, tiene que ser más eficiente en las autorizaciones de desarrollo urbano, tiene que ser mucho más atento en el cobro que le hace a las empresas ya instaladas. Creo que tiene que hacer una actualización en el sector industrial, ayudar al sector social, compensar con el sector industrial para poder ayudar al sector social. Y ahí me acuerdo mucho unas palabras de Pepe Mújica, que fue presidente del Uruguay. Él decía, estaba en una oficina, además pueden ver el documental en Netflix. Está un cuadro donde está él con un empresario ganadero, el más rico de Uruguay. No recuerdo el nombre del empresario, ahorita trataré de acordarme durante la charla. Pero está don Jonás, por ejemplo. Está con él y dice, miren, él es don fulanito de tal. Don fulanito de tal, él es el empresario más rico del Uruguay. Y ese empresario genera 150,000 empleos en el Uruguay. Dice, mi función como presidente de la República del Uruguay es que ese señor siga trabajando, porque ese señor da 150,000 empleos. No me gusta que sea tan rico, él dice, ¿no? Pero si yo no tengo ese señor que genera empleos, el Uruguay no tiene impuestos para darle a los más pobres. Entonces, equilibremos al país, equilibremos a México, así como se hizo en el Uruguay, así como buscamos hacerlo en México. México requiere equilibrio. Estoy terminando mi gestión como diputado federal, lo hemos hecho bien, he dado la...
Vamos a un corte rápidamente y lo comentamos. ¿Te parece bien, Marcelo? Mande Noticia corte. caliente, comentario picoso y el señor glorioso. Gracias. Glorias. Marcelo Lara, en tu último bloque, pues, como presidente de los ejecutivos en finanzas en el capítulo de Coahuila. Bueno, hago un intermedio para preguntártelo. ¿Qué sigue para ti? Bueno, pues yo tengo una empresa ahí en casa y bueno, pues seguir ahí. ¿Qué hace tu participando empresa? en el IMEF, de compraventa de acero. Y pues seguir ahí participando en el IMEF. Creo que se le dio muy buen realce al instituto. Digo, muchas gracias también a ustedes porque nos dieron muchos espacios y en radio. Déjame te reconozco algo. Yo no sabía de la existencia del IMEF hasta que empezamos a platicar contigo en todos estos espacios Gracias. a lo largo de estos 2 años. Entonces, pues es evidentemente agrupar especialistas en áreas financieras, generar información, indicadores para la toma de decisiones. Premiamos de mejores prácticas financieras del país. Tenemos el premio CFO del año. ¿Te acuerdas que una vez lo comentamos ahí según el nivel de volumen de empleados que tiene tu empresa, premiamos al mejor director de finanzas, por así decirlo. Generamos la revista, generamos indicadores. Pues evidentemente es hacer presencia en todo el país. Tenemos en 19 estados un capítulo. Y a nivel nacional, bueno, ahorita está el maestro José Domingo Figueroa de presidente nacional del IMEF. Por lo pronto te podemos comprometer para que cada, no sé si lunes o martes o miércoles, nos regales un comentario. Sí, claro que sí. Que abuelo ya tiene chamba antes de irse del IMEF. La deuda de Coahuila. La deuda de Coahuila. Bueno, el costo de las elecciones federales. 37,200 millones de Se los pesos. comentario. Humberto, ¿te suena? 37,000 millones por ahí. Siempre han dicho, quien defiende la deuda pública de Coahuila, que está en hospitales, en puentes y en En el carreteras. distribuidor vial. Que era una deuda social. Que era una deuda social y que finalmente se construyó el Hospital Eterno Infantil, el de cancerología. Lo que yo pregunto es, los 37,000 millones de deuda, más o menos, significaban lo que era un año de presupuesto de Coahuila. Cada uno de los años en los que ese los 6 mandato años. se llevó a cabo, sí. Es decir, de 2005 a 2011. Tuvo 37,000 millones de frescos, más excedentes de petróleos, que creo que en los primeros años los debe haber tenido, porque más o menos me ando imaginando que el Barril. presupuesto de ingresos de la federación debe haber contemplado en aquellos años como empezaba a bajar, los debe haber traído como en los 60 y andábamos casi cerca de los 100. Después de la fiesta de Ernesto Zedillo, donde el barril andaba en los $180. Una fiesta. Entonces, ¿qué pasó con el presupuesto de Coahuila? ¿A dónde se fue? Si tuvimos que pedir prestados 37,000 millones de pesos tramposamente, y si los pedimos tramposamente y los ejecutivos los miembros del Poder Ejecutivo que estaban en la Secretaría de Finanzas engañaron a los diputados, o engañaron a los bancos, o engañaron a Hacienda, o nos engañaron a todos juntos, entonces quiere decir que no había proyectos productivos palpables para ir a pedirle la lana a los bancos acreedores de aquel primer paquete de deuda, ¿no? Así es. Entonces, la deuda fue tramposa, fue ilegal, fue Legítima. obscena, fue ilegítima. Bueno, y además entender que cuando tú garantizas un banco, que evidentemente eres un Estado y recibes ingresos, participaciones federales, pues es una garantía que es no va a como les perder. diré, sí, pues que ningún banco te va a rechazar, por así decirlo. Que ¿no? vas a pagar. Es la verdad, digo, ese Sí, es que un tienes tema, la- ¿no? O sea, digo, Hoy tienen un gran tema, decíamos antes de que entraras al aire, Marcelo, los retos del nuevo Poder Legislativo en Coahuila. Hoy se sientan los diputados nuevos que acaban de ser electos en el verano, y yo creo que un gran reto que tienen los señores y señoras diputados es revisar la deuda a fondo y no andar con tapujos, sino andar con payasadas, ¿verdad? sí, pues digo, evidentemente hay que entender que la deuda cuesta, el interés es caro en una deuda, pues evidentemente es la ganancia de un banco y pues al final es un negocio, ¿no? De un banco, fríamente decirlo así, y ha costado al Estado, pues sí, tener comprometidos la mayor parte de sus ingresos a la participación federal que llega, pues hay que abonarle a la deuda y luego entender que la mayor parte del abono pues se va al interés, eso hay que decirlo, ¿no? ¿Tú Entonces ves hay que moverle viable eso. que la deuda de Coahuila se pueda bursatilizar?
Bueno, sería un buen tema. Yo creo que ya lo habían tocado planteado con en la el administración doctor anterior, Serrano. algo así. Podría ser interesante revisar las reglas y sobre qué esquema se puede O bursátilizar. sea, puede ser una posibilidad de resolver. Porque puede ser una digo, lo posibilidad. que comentaba ahorita Arnulfo, No es y tan tiene sencillo, mucha no es razón. complejo por el tema jurídico, pero bueno, pues Ya es No, cuestión. No, pues si nos idea, pusimos ¿no? de acuerdo para legalizar la deuda, pues ¿cómo no nos vamos a poder de acuerdo para pagarla? Así Para es. pagar. Sin el costo social que representa hoy por hoy y que ha representado durante los últimos por lo menos 12 años. Y yo creo que sí, mucho tiene que ver que los bancos, los CEO de los bancos, o no sé, sí volteen a ver a este tipo de estados, porque al final pues estás mermando un tema de calidad ciudadana, ¿no? Y al final pues creo que ya te debe ganar Ya se pagó eso que 3 veces. prestaste. Y entonces entras en un círculo vicioso en donde hay concentración de la riqueza, en la que estos bancos, por lo pronto, la mitad yo creo de la deuda de Coahuila son utilidades que se van fuera del país. Claro. Y luego la otra mitad se concentra en estos propietarios de los bancos acreedores y digamos que no vuelve a dar vuelta, que es lo primero que nos explicabas. Porque una economía que trae 153% de su Producto Interno Bruto, como Estados Unidos, puede seguir funcionando, pues porque la lana sigue dando Sí, vueltas. sí. Entonces estás generando riquezas en todas partes. Y acá no. Y acá acá se no. concentra, se sale, hasta que luego, 10 años después, pues empiezan a hacer fraccionamientos en Arteaga, empiezan a hacer plazas comerciales, resulta que esa lana pues ya se empieza a mover. Aquí le están mandando saludos. tú sabes. Todos los de Arteaga. Saben mucho. Entre más orejones, más de Arteaga. Mande. Y ojo verde. Orejones y ojo verde. Orejones y ojo verde. Si tú fueras Bueno. diputado, ante la contingencia que viene para el país, es decir, ya llegamos al bono demográfico, al borde del bono demográfico en 2019. Cada vez vamos a ser más viejitos que jóvenes. Y va a costar mucho más salud, sobre todo el tema salud. Todo va a ser y más pensiones, costoso. pues va a ser una carga muy El pesada. tema tributario es algo muy complejo para los mexicanos, es algo siempre que duele, que no sea escarbado suficiente. ¿Tú qué harías como diputado local si llegaras al Congreso del Estado el día de hoy? A las 12 del día tú vas a tomar protesto y bla, bla, bla. ¿Qué harías? ¿Cuál sería tu primer punto de acuerdo, tu iniciativa de ley para trabajar en el tema de la deuda? Mira, o sea, definitivamente, si nos vamos a algo nacional, se requiere una reforma tributaria de fondo. Okay. Se requiere, sí, evidentemente, es algo que no gusta, pero ampliar la base tributaria, redefinir cómo se está pagando el impuesto en México. Hay mucha informalidad y eso le pega al país, porque al final el informal no paga impuestos, pero sí usa servicios públicos, ¿no? Ya al interior, en el tema de una deuda de un Estado, repito, revisar otra vez el plazo, revisar otra vez el tema de cuánto se va a capital, cuánto se va a interés. Y sí, yo un llamado de mucha conciencia, repito, a los bancos para que volteen a ver, no nada más estados que tienen deudas muy pesadas. Marcelo, que al final le pegan al tema es un ciudadano. tema que no es privativo de Coahuila. O sea, hubo porque además otros hubo bribones, otros estados ¿no? que están Bueno, más creo que la ilegal endeudados. sí nada más fue la de Coahuila. más endeudados. Las demás sí la pidieron de acuerdo a como debe de ser, ¿no? Pero, ¿qué no sería una muy buena estrategia, una muy buena toma de decisión, una decisión bien tomada, que de pronto todos los estados confederados, el gobierno de la República les dijera a los banqueros, se acabó la fiesta? O sea, es un saqueo a las finanzas públicas de todo México, finalmente. Sí, y eso le tocaría, creo que al secretario de Hacienda. O al Fue lo que dijo el presidente, gobernador, o a la presidenta de la República, el que se presidente. va a sentar el próximo año, ¿no? Sí, En porque octubre. digo, sí. ¿Quién sabe? A lo mejor sale un candidato hombre por ahí. Mira, cálmate, Movimiento Ciudadano. Llamémoslo ahora, tráiganlo de regreso, es el momento. No, me como volteaba. Sí, sí, Oye, sí, esa sí, es una muy buena, ¿eh? No. Traigámoslos de regreso, sí. Traigámoslo de regreso. Con lentes naranjas ahora. Pero entonces, Oye, ¿quién va a ser? sí hay forma, sí hay manera de trabajar Ahorita sobre el platico. tema de la deuda, tanto Sí, a nivel sí. nacional como a nivel local. ¿Qué ha Sí, faltado? Voluntad. Voluntad y sí, al final el gobierno federal pues, evidentemente te tiene que ayudar. Y ha sobrado corrupción, ¿no? Porque de ese gran pastel, pues imagínate cuánto betún escurre, ¿no? Eso Es, es lo- es mucho betún el que hay. Ufa, Sí se va para todos lados, sí. ufa. ¿Traen uno de estos o es un...? Imagínate cuántos razors se compraría hombre. alguien que le gustaran los razors. Esto no es nada. Imagínate cuántos hoteles se compraría un chavo del 8 que estaba en un barrilito y luego de repente decís, vea, pues sí. ¿Y viñedos cuántos serán? Ufale, por lo O sea, pronto uno, Coahuila ¿no? va a tener vinos. Por lo pronto uno. Y dinos. Y dinos. Y cuéntanos. Oye, Marcelo, pues digo,
si te quieren buscar algún diputado como asesor, ¿estás disponible a trabajar? No, digo, me Échale. gustan mucho los temas financieros, lo saben, y No, y le pues yo sabes. les agradezco. Porque ellos no le saben. Entonces, acérquense a la lumbrita. Nos ponemos otros recuerdos de lo mejor de Buffet Político. Oye, ¿cuál te gustaría? ¿El de la que chica del pan? Ese está bueno. Ese está muy bueno. Vamos Podemos con poner, déjenme nada más le digo qué número es Azalia, a ver si lo Mándenos tenemos. mensajes 532-0678 con 844 prefiero. Ah, no. Ella es Este Ana- está mejor. Ana Osorio. No, líder no, de espérate, Osoria. tenemos Osorio. otro mejor. ¿Cuál es? El del Poder Judicial, la deuda. A verlo. ¿Lo podemos poner, Azalia? Sí, El que Azalia está. quiera. La deuda del Poder Sí. Judicial. Ah. ¿De dónde? De De Coahuila, sí. claro. Digo, ¿De hablando dónde- de de deudas dónde más? y aprovechando al hombre de la sapiencia. Ah, sí, para platicar contigo qué significa FICREA. Ponlo. Vamos a verlo. El alborada de un periodo de mandato gubernamental como el que estamos viviendo ahora justo en Coahuila en estos primeros 21 días de gobierno de Manolo Jiménez Salinas. Siempre pues son llenos es un cúmulo de buenos deseos, de buenos propósitos, de lo que se va a lograr. Él lo ha mandado como los primeros 100 días y luego será el primer año y luego vendrán los subsiguientes hasta pasar su primer lustro y concluir el mandato dentro de 6 años. Y siempre, repito, dentro de estos buenos deseos está el que se haga justicia, el que los pendientes que han venido rezagados se puedan ir palomeando uno a uno. Hoy quiero recordar el dato de 150 millones de pesos que fueron robados del Tribunal Superior de Justicia por Gregorio Pérez Mata, su oficial mayor, su tesorera, y que hoy sigue impune. Justamente quien debiera impartir justicia, el señor Pérez Mata, su grupo de magistrados, de jueces, su oficial mayor, su financiero, el señor Alvear, desviaron 150 millones de pesos sin permiso de nadie. Obviamente tendría que haber sido del Poder Legislativo, del Congreso del Estado. No, le metieron la mano al Fondo para el Mejoramiento de la Justicia. Este fondo se va haciendo de las fianzas que depositan los que están sujetos a algún proceso. Este fondo de mejoramiento para el mejoramiento de la justicia tenía un saldo a favor de 150 millones de pesos, mismos que el señor Alvear con su padrino, con su mentor, Gregorio Alberto Pérez Mata, depositaron en FICREA, una financiera patito que defraudó a muchísimos hombres y mujeres de México e instituciones también, pero a nosotros el Tribunal Superior de Justicia, y no se ha hecho justicia en el Tribunal Superior de Justicia. Llevan y traen discursos de beneplácito, va Miguel Meri y anuncia cosas como la ciudad judicial que se quedó mañana le voy a decir en qué cantidad se quedó de inversión la ciudad judicial y tampoco se hizo. ¿Dónde está la lana del Poder Judicial? ¿Dónde está el dinero en el que jugó al inversionista Gregorio Pérez Mata y el señor Alvear? Nadie sabe, nadie vamos a saber. Será momento en esta alborada del nuevo mandato en que por fin podamos saber los coahuilenses qué se hizo con nuestro dinero. Solo Dios lo sabrá. 150 millones de pesos. Vámonos al corte. El costo de la ciudad judicial. Vamos a un Y corte. todavía volando. ¿eh? Y todavía volando. Noticia caliente, comentario picoso. Quédese. ¿Cuánto costó? 150 mil. Ha costado. Ha costado. Porque inaugurado no está. Porque no hay un solo O sea, va a seguir escritorio. costando No hay un más. solo mazo. No hay un solo Y juzgado. no hay fecha todavía. Y no hay ¿verdad? fecha No, todavía. Lo he dicho. Pero son 9 años en que Gregorio Pérez Mata desvió. Se te prendió el audio. Ah, es la porra de la universidad. Ah, sí, pero es la de Goya. Perdón. No, tenía con la intención ¿Ya? de que lo Ah, ¿sí? escucharas. ¿eh? Sí, ¿no? No seas así. No, jamás haría eso. ¿Cómo crees tú? No. No. Es que le voy a los Pumas, por eso. Goya. Bueno, pero estábamos con los estábamos Pumas hablando central. de Gregorio Pérez Mata. O sea, pero perdón. luego ese dinero que se fue a FICREA o cómo estuvo el rollo. Platícales, licenciado.
Bueno, es que Friquea era una sociedad de inversión, evidentemente con instrumentos de inversión. Ellos le aportaban atractivos. los Yo creo que ahí tenía rentabilidades atractivas, tasas de interés atractivas, y al final, pues, ser un fondo, pues, podía ir cualquier particular o un ente público a buscar invertir. Ese fue el tema, ¿no? Y aparte era una sociedad que estaba bien constituida, o sea, al final... O sea, sí era serio. Sí era serio. Y al final los bailaron. Y al final, bueno, pues resultó que era muy riesgoso lo que pagaban y el fondo tronó, así. Pues los que estaban adentro, pues es muy complicado. Sin embargo, en los registros contables, en la administración, en la oficialía mayor de ese mandato judicial que tuvo a su cargo el magistrado Gregorio Pérez Mata, no hay un registro de cuánto se recibía de esos intereses de FICREA. Entonces, y luego no había registros de que el Poder Judicial de Coahuila o el Fondo para el Mejoramiento de la Justicia, que era justamente el que habían saqueado para meterlo a FICREA, estuviera recibiendo esos intereses. ¿Qué hacían entonces? Saqueaban el fondo y a nombre de Alvear, que era el oficial mayor, sacaban parte del bandido dinero mayor, entonces él y Gregorio, hacían esta inversión a título personal. Ellos se llevaban los intereses jugosos y el capital de riesgo pertenecía al mejoramiento de la justicia. Pero de ese tamaño estaban las... Yo sabía que era, aparte de los trabajadores del Poder Judicial, les quitaban una parte por la nómina y aparte era lo que manejaban en los juzgados, las multas. El fondo de mejoramiento son las fianzas. Fianzas y multas y recargos. Eso se va al Fondo de Mejoramiento de la Justicia. Y de ahí sacaban los intereses. Sí, y así además le metieron la mano al Fondo de Pensiones. Yo supe que algo hubo de los trabajadores, porque también se quejaron. Pero debe ser el Fondo de Pensiones. Ese era el punto. O sea que metían todo el recurso, el interés que generaban lo sacaban a título personal. ¿Hubo culpables? Pues, ¿tú qué crees? Cuéntanos. Mándanos un mensaje, un WhatsApp y díganos usted ¿sabe si hubo culpable o no? Claro que no. ¿Tú qué opinas, Marcelo, de todo No, al final creo que fue un tema nacional, 844-532-0678. Perdón. Fue un tema nacional, o sea, fue... Ya nos vamos a tener que ir, compañeros. Sí, pero ninguno como de que el Poder Judicial, o sea, sí defraudaron a cientos de empresas, familias, personas físicas, morales, lo que tú quieras. Sí. Pero a un poder del Estado. Y al Poder Judicial. Qué vergüenza. Qué vergüenza. O sea, es para un récord Guinness. Claro. Tenemos varios. ¿Con qué quieres cerrar, Marcelo? ¿Con qué te quieres despedir? No, agradecerles como siempre los espacios. ¿Sí te gustaría asesorar a nuestro Poder Legislativo en el tema de la deuda? Porque lo podría hacer aquí en el programa. Claro. Digo, ahí lo malo es que... no te... Pero de gratis tampoco. No, ¿verdad? Sí, de tóqueme la maestro. No, y allá el Requelmón con las comisiones de la última renegocia. ¿Para qué sirven las renegociaciones de la deuda? Para buscar ampliar plazo, bajar pago mensual. Que no fue el caso en las dos renegociaciones que se aventó. Y se llevan una comisión. Es complicado. ¿Verdad? No sé hasta dónde. Tremendo esto, tremendo. Nos despedimos con un recuerdo, ¿no? De los primeros programas. Vamos a poner algún recuerdo cortito, Azalia, por favor, para despedirnos de nuestra audiencia. Les agradecemos mucho su atención, su presencia, sus mensajes. Todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 10. Por lo pronto. En vivo. Aquí estamos en vivo. Vamos al video. Ana María, hace 9 años que sacaste tu primera credencial del partido, PRI y PAN eran agua y aceite. PRI y PAN eran completamente opuestos y ya se había denunciado cuando tú